Muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva sesión de licencias online y Veritas. Mi nombre es Carlos Rodríguez, soy ingeniero preventa para Veritas en licencias online. Bueno, muchas gracias insisto, por la presentación. Dado que esta presentación es un poco larga, necesitamos pues empezar pronto y para que nos alcance el tiempo. Por un lado. Por otro lado, ¿cuál es la metodología de la sesión? Hay una sección de preguntas que ustedes pueden hacer. Pueden hacer preguntas bien sea a través de la sección de preguntas o a través de la sección de chat. Si necesitan hacer alguna intervención o lo que sea, me avisan para yo abrirles el micrófono y poder que hable, ¿vale? Gracias por el tiempo, insisto. Vamos a empezar. ¿Cuál es el objetivo de la charla de hoy? Queremos, en muchos lados salen preguntas como, ¿qué solución de Veritas yo le puedo ofrecer al cliente? Si es NetBackup, si es Backup Exec, ¿cuál es la diferencia entre ofrecer una solución u otra? ¿Cuáles son las características que tiene que tener un cliente para que yo pueda identificar qué producto le voy a ofrecer? Hay, digamos, varias consideraciones a tener en cuenta. Una de ellas es, claramente nosotros podemos estar buscando el mejor negocio, el negocio más grande, pero no siempre el negocio más grande es el que vamos a cerrar, pues porque seguramente el cliente no va a tener el presupuesto para ello. Entonces tenemos que mirar desde el punto de vista técnico cuál se le ajusta a los dos y luego sí definimos desde el punto de vista comercial cuál sería ya los aspectos a tener en cuenta. Bueno, entonces vamos a empezar un poco pues conociendo Veritas. Todos ustedes conocen a Veritas, pero es importante siempre que hagamos énfasis en que Veritas tiene tres líneas de negocio, tres líneas de productos que cada uno cumple una función. Tenemos la plataforma de servicios de Enterprise de Veritas tiene tres pilares, llamémoslo así: la disponibilidad, la de protección y la de insights. La disponibilidad tiene que ver con la continuidad del negocio, cuando necesitamos que un negocio nunca interrumpa su operación o que la interrumpa en muy cortos tiempos, muy cortos periodos de tiempo. En ese caso, las soluciones son Infoscale, y esas soluciones de Infoscale vienen asociadas o vienen agrupadas en una línea que se llama disponibilidad. Por el otro lado está la protección, todo lo que tiene que ver con respaldo de la información que tiene almacenado los clientes en sus repositorios y cómo podemos ser eficientes para respaldar los datos de los clientes de modo que cuando se interrumpa el servicio no se pierdan muchos datos y de modo que pueda recuperarme rápidamente de la operación. Y por último está la línea de negocios de Insights, que básicamente yo la llamo Data Governance o gobierno de datos, que tiene que ver en cómo nosotros organizamos los datos que tienen los clientes en sus almacenamientos, de modo tal, sobre todo los datos no estructurados, nuestros archivos de ofimática, nuestros PDFs, etcétera. Todos estos archivos se ponen en repositorios como file server, se ponen en repositorios como SharePoint en la nube o SharePoint local en correos electrónicos, y ese almacenamiento realmente se convierte en una selva, ¿no? Se convierte en una cantidad de cosas que no sabemos a quién pertenecen, cuándo se crearon, si son útiles o no. Los productos de la línea Insight tienen que ver con
¿cómo hacemos para determinar de quiénes son esos archivos y cómo los organizamos y cómo los clasificamos a ver si son útiles para el negocio o no? Es para eso esta línea de negocios. La charla del día de hoy pues va a ser la charla sobre protección, ¿no? Entonces, hoy vamos a centrar en este tema. Bien, tal vez nosotros de vez en cuando nos hemos preguntado algunas cosas. Mi plataforma de respaldo, bueno, aquí no están en un orden específico, están como aleatoriamente. Una pregunta, ¿puedo controlar con alta disponibilidad? Es decir, ya vimos que tenemos dos líneas de productos, una de disponibilidad y otra de protección. ¿Y será que mi plataforma de backup también me puede dar disponibilidad? ¿Puedo incluir la nube en mis planes de protección de datos? ¿Ha considerado la nube para iniciativas de eliminación de cintas, un long term retention? Planes de protección, los planes de protección que son, digamos, las políticas de backup que yo diseño, me ofrecen flexibilidad y escalabilidad. ¿Cómo puedo protegerme de los ataques de ransomware? ¿Está garantizado el plan de contingencia para todas las aplicaciones críticas? ¿Cómo puedo realizar una estrategia multi-cloud? ¿Puedo probar mis planes de recuperación frecuentemente? ¿Hay un plan de contingencia? ¿Dónde están y qué tan protegidos están mis datos? ¿Puedo eliminar la data oscura? ¿Cómo puedo optimizar y reducir los costos de mi infraestructura de IT? Hay muchas preguntas esas preguntas también se pueden usar volviendo las preguntas hacia el cliente, diciéndole necesita proteger, necesita alta disponibilidad en sus planes de backup, necesita enviar el backup en la nube, etcétera. O sea, pues ustedes pueden cambiar las preguntas para ofrecerle, para poder indagar con el cliente el interés que puede tener en alguna herramienta de backup. ¿Sí? Con estas preguntas pueden ser útiles para que ustedes las empleen con los clientes. Ahora, ¿qué es lo que dicen nuestros clientes en general y qué es lo que nosotros tenemos que concentrar y solucionar esos problemas del cliente? Primero, el cliente necesita proteger todo. Cuando estamos hablando de todo, estamos hablando hay una pregunta. Ok, Pedro Rivera pregunta, ¿qué es data oscura? Bien, vamos a imaginar que usted tiene un file server. Ese file server vamos a suponer que tiene, no sé, 10 terabytes almacenado en ese file server. De esos 10 terabytes, luego de un estudio que hizo Veritas hace unos años, de esos 10 terabytes, ni el 1% de esos datos son manejados por el cliente frecuentemente. A eso se le considera la data visible, la data que el cliente maneja, que el cliente sabe para qué la tiene, que el cliente la identifica como parte de su negocio. Luego, hay otro gran porcentaje que es más o menos el 20%, que el cliente sabe que tiene esa data, pero esa data puede clasificarse de diferentes maneras. Una es redundante, es decir, que es repetida, que la tenemos en un repositorio y en otro repositorio la misma información, que pudiera ser sujeto, por ejemplo, a una técnica de duplicación. Otra que es obsoleta, es decir, son datos de mi negocio, pero llevan 5, 6, 7 años y nunca las puedo manejar. Y luego la información trivial, o sea, la información que no corresponde al negocio. Estamos hablando de las fotos del perrito, de las fotos de eh, el escáner de la escritura de mi apartamento, el escáner
de la tarjeta de propiedad de mi vehículo, como se le llame en cada país. Esa clase de información, la música que me gusta, etcétera, la estamos almacenando en los repositorios de la compañía. Entonces, ese es otro gran pedazo que es información que sabemos que hay, pero no tenemos conciencia de que de pronto esa información podemos utilizar, podemos mandarla a un repositorio menos importante o podemos eliminar. Y finalmente el gran porcentaje, más del 70% de esa información, es información que no sabemos por qué tenemos, que no sabemos qué contiene. Vamos a poner un caso típico. Un empleado de la compañía se va y lo que se hace, el procedimiento que se hace habitualmente es que entrega su laptop, su portátil o su desktop, su computador de escritorio, lo entrega al área técnica, al área de informática. El área de informática recibe ese computador y lo que hace es, a la data que tenía ese cliente le toman un backup, lo limpian y se lo entregan al nuevo empleado o a otro empleado o lo guardan para una nueva ocasión. Esa data no sabemos qué contiene. No tenemos ni idea qué contiene porque solo el dueño de la data podía identificarla. A eso se le llama la data oscura, en inglés dark data. De hecho, hay un servicio de Veritas que se llama el Dark Data Assessment, que es un análisis que le puede uno mirar ese 70% de la data y clasificarla, entregarla. Mire, son datos que llevan 10 años de uso, que corresponden a aplicaciones que ya no existen, no sé, alguna clase de, no sé si alguno de ustedes recuerda el WordStar, el WordPerfect, o aplicaciones que no se pueden abrir porque ya no tenemos, o formatos de compresión que ya no existen, o formatos de decodificación que no existen, o archivos ejecutables, etcétera. Miles de archivos que nosotros guardamos en nuestros repositorios y que no sabemos para qué los tenemos. Eso es la data oscura y eso regularmente es más del 70% de la data que tienen en un file server. Si estamos hablando de que tienen 5 terabytes, que eso es poquito, 5 terabytes, pues el 70% son 3.5 terabytes que la empresa está arrastrando en sus backups, que la empresa está arrastrando si quisiera migrarse a la nube, está arrastrando toda esa cantidad de data que no le sirve para nada realmente. Es posible que en esa data oscura, por eso no la eliminamos, haya información valiosa para la compañía, pero no sabemos dónde está ni cómo buscar. Las herramientas de Veritas para Data Insight tienen esa capacidad de darle visibilidad a esa data oscura y poder identificar a quién pertenece. Pedro, no sé si fue clara la explicación. Bien. Ok, continuemos. ¿Qué es lo que dicen nuestros clientes sobre el tema del backup? Primero que necesitamos proteger todo, es decir, dependiendo qué es todo para el cliente. ¿Qué es todo para el cliente? Puede ser, necesito respaldar aplicaciones específicas que yo tengo dentro de mi repositorio local, que lo tengo en la nube, que lo tengo en infraestructura en la nube, necesito proteger todo. Para ello, pues nosotros con Veritas tenemos soluciones para admitir todas las cargas de trabajo, es decir, nuestras soluciones de backup, las nuestras, permiten tomar backup a casi cualquier sistema operativo. Ahora vemos cada uno cuál sistema operativo corresponde. A casi todas las aplicaciones, tanto de Microsoft como no Microsoft, y en cualquier lugar, en cualquier implementación, sea en la nube, sea local, sea híbrida en la nube y local, sea en un data center de un proveedor de servicios, etc. Necesito poder escalar, quiero crecer en la medida de mi bolsillo y en la medida de mis necesidades. Entonces, nosotros tenemos primero pues varios productos con para diferentes capacidades del bolsillo, del presupuesto, y también tenemos diferentes formas de ofrecerlo, como licenciamiento
por capacidad, licenciamiento por agente, licenciamiento por suscripción o licenciamiento perpetuo. Hay incluso, para los que no lo conozcan, hay un licenciamiento para proveedores de servicio que es con pago mensual. Eso también lo pueden consultar con nosotros en algún momento, con Ángel, que es compañero Product Manager en Colombia, o con Ingrid también, que es eh, la Inside Sales en Colombia. Con ellos pueden consultar cómo hago yo para cambiarme a un modelo de negocio que sea para proveedor de servicio. Otra pregunta, necesito soluciones para orquestar y automatizar. Básicamente necesitamos que no sean soluciones parciales, sino que, que el producto que yo voy a utilizar sirve para manejar todos los entornos en una sola consola sin incluir otras herramientas de terceros, ni otras funcionalidades, ni estar instalando cosas en los equipos de los clientes, ¿no? Eso también ocurre con algunos productos. Necesito que mis datos estén protegidos del ransomware. La única herramienta realmente probada para recuperarme de un ataque de ransomware es un backup. No hay otra. O sea, después de que ya le cayó algo a un cliente el ransomware, no hay nada que hacer. Y si el ataque de ransomware le ocurre a nuestros almacenamientos de backup, ahí sí que, como dicen por aquí en Colombia, nos jodimos, porque entonces no tengo cómo recuperarme. Por eso Veritas ha desarrollado herramientas para impedir que el almacenamiento del backup sea encriptado, porque realmente un ataque de ransomware es una inscripción de la data. Entonces, con nuestras soluciones hay algo que se llama la data inmutable, que es garantizar que los almacenamientos no vayan a ser alterados por el ataque de ransomware. Entonces, en este caso, pues nuestra solución está cumpliendo esa clase de condiciones. Bien, como ustedes saben, Veritas tiene dos productos de backup. Un producto que se llama Backup Exec, un producto que tiene muchos años en el mercado. Fue pensado, fue diseñado como una respuesta a un nuevo sistema operativo que se llamaba Windows y que necesitaba ser respaldado. Ese producto pues se desarrolló por la temporada, por la época en que apareció Windows. Y NetBackup, que es un producto mucho más antiguo que Backup Exec, que fue desarrollado para solucionar los problemas que habían en los servidores que en su momento se llamaban los servidores de gran cobertura, que eran los servidores Unix. Es decir, estamos hablando de equipos con tecnología AIX de IBM, HPUX de Hewlett Packard en su momento, Solaris o eso se llama, bueno, Solaris, que era en un momento de Sun Microsystem y que hoy día pertenece a Oracle, y habían otros ambientes Unix también en su momento que pues ya han ido desapareciendo. O sea que los dos se desarrollaron en momentos diferentes y para necesidades diferentes. Hoy día Backup Exec puede respaldar ambientes Windows y NetBackup también puede respaldar ambientes Windows. Pero hay unas diferencias que hacen que uno elija este producto u otro. Como pueden ver, ya llegamos al objetivo de nuestra charla. ¿Qué debo ofrecerle al cliente, Backup Exec o NetBackup? Vamos a ver por qué debo ofrecer una y por qué debo ofrecer otra. Vamos a ver en primer lugar una serie de cosas que tenemos que tener en cuenta para, antes de empezar a mirar técnicamente cuáles son las diferencias. Empecemos por las diferencias comerciales. ¿Qué clase de cliente me estoy enfrentando? Ayer mi compañero Ángel me dijo, tenemos un cliente que está utilizando herramientas open source.
Es decir, que es un cliente que no está muy acostumbrado a comprar eh, software, ¿no? No está acostumbrado. Era en la época, aunque no lo crean, yo estoy casi que de la inicios de la computación. En una época los clientes no querían comprar nada, ni siquiera el sistema operativo. ¿Usted por qué me obliga a comprar algo que yo no necesito? Digamos que un poco el modelo, como era en su época, era que ya venía el sistema operativo preinstalado, el de OS o el Windows o lo que fuera, o el Linux, y pues no tenía que pagarlo en su momento. Ahora hay que pagarlo, ahora es muy importante pagarlo, pero en su momento no era así. Entonces, pues si yo tengo una herramienta en el sistema operativo que puedo tomarle backup, ahí tiene una utilidad para tomar backup. O yo puedo copiarlo, o algunos que hacen. Ah, no, yo llevo la data a OneDrive. Sí, pero es que a OneDrive le puede caer ransomware. O a, bueno, OneDrive, o a Google Drive, o a Dropbox, o a lo que quieran. A eso le puede caer ransomware. Es que el almacenar los datos o copiarlos en la nube, eso no es un backup. Eso no es una solución de backup, es una solución alterna a tener el almacenamiento, pero es igual, si llega a ser atacado por ransomware un PC o un servidor, pues, y tiene compartido su storage hacia en la nube, pues se va a encriptar también. Entonces el cliente, ¿cuál es el nivel que tiene el cliente? ¿Cuál es el nivel de inversión? ¿Cuál es el nivel de administración que tiene el cliente en tecnología informática? Si es un cliente que habitualmente compra software, que ya sabemos que es un cliente nuestro, los clientes de gobierno regularmente compran el software y no van a usar open source. En alguna época y en algunos países se puso un poco la tendencia de que para economizar dinero y para economizar, digamos, varios temas dentro del gobierno, por un poco por el concepto de gobierno que había en ese momento. Entonces, no, vayámonos todo para el open source y comenzaron a montarse sobre open source y no querían comprar. Igual el open source también necesita soporte y también necesita pago, pero eso no era claro para las personas en su momento dado. Dijeron, ah, es gratis, vámonos para allá. Entonces, si es un cliente que tiene un pensamiento open source aún, pues no le va a invertir mucho dinero en una solución de backup. Si ustedes le llegan con una solución de $200,000, pues el cliente dice, ¿usted qué me está hablando? Yo, a lo máximo mi presupuesto del año es, para toda la empresa, para toda la área de tecnología es $100,000. Si usted me dice que con una solución de backup me va a costar $200,000, no tiene sentido. Entonces, es importante que ustedes identifiquen qué tipo de cliente es. Si es un cliente que tiene bajo presupuesto, que no está acostumbrado a estar adquiriendo software costoso, pues puede utilizar Backup Exec, que es un software de buen precio, muy bajo precio, y le cumple, digamos, todos los requerimientos. Ahora vamos a ver que técnicamente NetBackup y Backup Exec no es que sean muy diferentes, sí tienen diferencia, pero no es que sean técnicamente completamente diferentes y que si yo compro Backup Exec estoy siendo inferior a la necesidad que tengo. Mi necesidad puede estar perfectamente cumplida con Backup Exec. También es importante cuánto espero crecer. Si es una empresa que hoy día está empezando, pero que en 5 años se me va a convertir en la compañía más importante del país, pues tal vez sí le debería aconsejar que de una vez se adquiriera una herramienta un poco más enterprise y no una herramienta más definida por el precio. Tengo que preguntar cuál es la decisión que van a tomar para elegir la herramienta. ¿Va a ser precio o va a ser tecnología? ¿Sí? Ahora vimos en ese tema cómo va a ser. Entonces, por un lado, definir al cliente, ¿no? Tengamos claro eso. El segundo tema es evaluar el ambiente. ¿En dónde nos estamos moviendo? Preguntas como, ¿qué sistemas operativos tiene el cliente? Si un cliente tiene Solaris, si el cliente tiene AIX, es un cliente que tiene dinero. Porque
El Solaris y el IX no se venden solos, se venden acompañados de un servidor de alto rendimiento, de un costo alto. Un servidor IX o un servidor Oracle de los más básicos están por encima de los $50,000. Por encima, tal vez mucho. O sea, tal vez estoy siendo muy, estoy teniendo un pensamiento muy bajo, pero por ahí puede ser. Entonces es importante que ustedes definan qué clase de sistema operativo tiene. Si el cliente tiene Windows, si su ambiente es completamente Windows, si su ambiente es completamente eh, Linux, algunos Windows, pues está bien. ¿Qué bases de datos maneja o qué aplicaciones manejan? Si es un cliente centrado completamente en Microsoft, o sea que todas sus soluciones se basan en Microsoft. Si tiene, no sé, Exchange, si es que aún existe Exchange local, en algún lado existe. Si tiene SQL Server local, si tiene eh, SharePoint, Active Directory, esa clase de soluciones. Oracle también, pues puede ser un cliente para los dos. Pero si es un cliente que tiene aplicaciones muy complejas como SAP, SAP HANA, Sybase, Informix, toda esa clase de bases de datos y aplicaciones que son del nivel enterprise, pues hay que revisar cuál es el alcance de esas aplicaciones, cuál es su core. Si su core es una aplicación muy importante, que no es una aplicación, digamos, de las comunes, como les digo, como Informix, todo este tipo de aplicaciones, Oracle también, obviamente Oracle es también, digamos, de un gran entorno, pero hay empresas medianas que también utilizan Oracle para algunas aplicaciones específicas, pues ahí podemos revisar. ¿Qué capacidades de almacenamiento utilizan? O sea, si tienen una unidad de almacenamiento, si tienen un arreglo de almacenamiento, lo llamamos nosotros, que tiene capacidades avanzadas. O sea, uno muchas veces puede comprar un storage puro, un storage normal, un storage que se comparte por la red. Pero si yo compro un storage de un fabricante como Hitachi, como bueno, hoy día Dell EMC, como Oracle, etcétera, que tiene funcionalidades como réplica, que tiene funcionalidades como de duplicación, que toman snapshots, pues eso lo puedo, tal vez debería pensar en una solución de Enterprise, pues para que pueda cumplir o que pueda ser útil, que tenga todas esas funcionalidades dentro de sus almacenamientos. Y la otra es qué tan desplegados están administrativamente y qué tanto necesitan una administración en una consola centralizada o en una gestión centralizada. Para eso, luego de esto, nosotros tenemos que presentar una solución, no básicamente un producto, sino o características, sino una solución. Y esa solución pues involucra entender qué es lo que quiere el cliente. Hay algunos conceptos que los replicamos y los replicamos muchas veces, como el RPO y el RTO. Casi siempre el RPO, Recovery Point Objective, punto de recuperación objetivo, es muy asociado con el backup. ¿Por qué? Porque el RPO es la cantidad de veces que yo tomo backup. Si yo tomo backup una vez a la semana a mi portátil, o a mi desktop, o a mi laptop, trato de hablar un lenguaje neutro porque en Colombia no le decimos laptop, sino le decimos portátil. ¿Sí? Pero digamos que les pido que si acaso se me van los términos muy locales, se me disculpen. Bueno, entonces les decía, si el cliente tiene, si yo les tomo backup a mi laptop una vez al mes, ¿qué pasa si un día se le daña el disco duro a mi laptop? ¿Qué pasa si un día eh, me roban el laptop, le ocurre algún accidente y no puedo acceder a él?
pues que tengo un mes perdido de datos de producción. Eso puede ser tolerable para mi laptop de pronto, pues, si no trabajo mucho, pero no es tolerable para una empresa que tiene aplicaciones de contabilidad, aplicaciones de nómina, aplicaciones de ERP, aplicaciones de negocios en general, y que si pierden un día de datos, eso puede ser muy grave. Entonces yo necesito que mi solución de backup, yo necesito que mi solución de backup, eh, yo, que mi solución de backup, perdónenme que me escribieron, no tenía, no la he puesto en mute. Yo necesito que mi solución de backup tenga la capacidad de cumplir esos RPOs y esos RTOs, o sea, que pueda tomar backup lo más frecuentemente posible, que si el cliente tiene snapshots en sus ambientes virtualizados o en sus almacenamientos, los snapshots son más eficientes en cuanto a tomando backup, porque básicamente son como tomarle una foto a los datos, no a los datos como tal, no se almacenan los datos como tal, sino que a través de una técnica se visualiza cómo están los datos desde una visión, digamos, amplia, y eso me va a permitir tener cómo estaban y poderlos reconstruir. Entonces, si yo puedo tener ese snapshot y puedo integrar mi solución con el snapshot, si yo tengo mi solución de virtualización y mis soluciones de virtualización regularmente tienen snapshot, y mi solución tiene duplicación, digamos, en hardware, pues también me ayuda. Entonces, también tengo que mirar cuáles son las características que tengo que aprovechar. Eso sobre el RPO. El RPO, como les digo, es muy asociado con el backup. El RTO, Recovery Time Objective, tiempo de recuperación objetivo, objetivo de tiempo de recuperación, es en cuánto tiempo voy a estar, en cuánto tiempo voy a estar otra vez al servicio, o sea, con la aplicación en servicio, con la empresa en operación. En cuánto tiempo me pongo al día o pongo a que todos puedan volver a trabajar cuando ocurra un error. Ese RTO se asocia en algunas ocasiones con algunas herramientas de backup, pero en general tiene que ver con la continuidad de la operación, entonces con la réplica, con la alta disponibilidad, o sea, los clústeres, etcétera. Pero también tiene que ver con el backup y también podemos utilizar, aunque no se utiliza el backup como una solución de disaster recovery con solo, sino que se utilizan otras herramientas con la solución de business continuity, perdón, de disaster recovery, sí, pues esto también hace parte como de todo lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener en cuenta que tenemos una competencia dentro de unas semanas, yo no me acuerdo si es como en noviembre, vamos a hacer una sesión de competencia contra uno de los competidores más famosos, uno de los competidores que más ha hablado de nosotros, que han dicho incluso que nuestros productos están desapareciendo, que nuestra empresa Peritas está que desaparece, que va a cerrar. Muchos clientes lo llaman a uno diciéndole, no, es que como ustedes van a cerrar, entonces pues necesito que me diga cómo hacemos con esto, hasta cuánto dura, pero es básicamente porque si ustedes se encuentran en internet, escriben backup exec o escriben el backup, van a decir, no compre backup exec, compre BIM. Estoy hablando del nombre con nombre propio, igual vamos a hablar de ello más adelante en otra sesión. No compre backup exec, compre BIM porque backup exec y dentro de los 5 razones o 10 razones por las cuales cambiarse de backup exec a BIM es porque backup exec va a desaparecer. Eso no es cierto. Cada día estamos desarrollando backup exec. Ya salió la versión 21.3 y al comenzar el año fiscal 22-23 debe ser, o sea, en marzo del año entrante, por ahí, marzo, abril, tenemos una nueva versión con funcionalidades muy importantes que no las podemos discutir porque son, digamos, tienen un veto, pero que van a hacer mucho mejor esta solución, con más integraciones y con más cosas. Eh, entonces, este tema es importante. La competencia casi siempre nos llega con precio. Si ustedes van donde un cliente y le ofrecen NetBackup, el cliente ve el precio, se asusta. Si no es un cliente que está pensando en una solución de enterprise, se asusta.
Entonces, pues tenemos que pensar primero y estar seguros. Hemos definido el cliente, hemos evaluado qué ambiente tiene. Yo sé que en el tema comercial, pues se preferiría un negocio de $15,000 a un negocio de 150,000. Claro, a todos nos gustaría hacer la cuota en un solo negocio, pero el tema es que el mercado no está fácil para entrar a competir con un negocio de 150,000, a menos que sea una empresa que tenga el músculo para hacer eso. Aquí está un poco identificado en este diagrama que está en el centro, cuáles son, digamos, como cuáles son las cosas con las cuales clasificamos a Backup Exec y a NetBackup, ¿sí? Ambos pueden tomarle backup a ambientes físicos, virtuales y en la nube. Backup Exec está pensado para las pequeñas y medianas empresas, también para el mercado medio. NetBackup para las grandes empresas y el mercado medio también, dependiendo qué clase de aplicaciones tienen. Ya las profundizamos, ya las vamos a ver enseguida, pero pues quería como para que vieran ustedes este diagrama, pues qué es lo que tiene Backup Exec y qué es lo que tiene NetBackup que hace importante su selección o su elección. Bien, entonces pensemos. Preguntas. ¿Qué sistema operativo tiene? Desde las preguntas que vimos antes, ¿no? Aquí le vamos a poner chulitos y vemos cuándo elegimos qué. ¿Qué productos, qué sistemas operativos usted quiere respaldar? Windows, Linux, algunos ambientes de Unix, digamos, el Unix como file server, sí, solo. O hace poco Backup Exec sacó un agente para Unix que permite tomarle backup a IX y a Solaris, básicamente. Pero Backup Exec no le toma backup a equipos Mac. NetBackup sí le toma backup a Windows, a Linux, a ambientes Unix, todos los ambientes Unix que ustedes puedan imaginar, y a ambientes Mac. Otra cosa, ¿qué bases de datos y aplicaciones quiere usted respaldar? Entonces, Backup Exec está pensado en aplicaciones sobre Microsoft, Active Directory, Exchange, SharePoint, SQL Server, Oracle, ¿sí? NetBackup tiene una amplia gama de aplicaciones. En el caso de Veritas Backup Exec, todas estas soluciones funcionan sobre Windows, con excepción de Oracle que funciona sobre Linux, y podemos respaldar Oracle sobre Windows y Linux. Todo lo demás funciona sobre Windows. En el caso de NetBackup, algunas de las aplicaciones, con excepción de las de Microsoft, que ya sabemos que solo funcionan sobre Windows, pues tenemos SAP, SAP HANA, MaxDB, Informe, bueno, IBM DB2, Sybase, etcétera. Todo ese tipo de software lo podemos respaldar no solamente sobre Windows, sino sobre Solaris, sobre IX, sobre Linux Red Hat, Linux SUSE, bueno, todos los Linux, distribuciones de Linux principalmente, las que tienen soporte. Un principio que tiene Veritas es que si usted tiene soporte en el sistema operativo, usted tiene soporte con nosotros. Es decir, alguna nueva distribución que salga que no tenga una forma de recibir soporte, es difícil que se pueda darle soporte. O sea, cuando hablamos de soporte es que cuando uno llega a un caso, si digamos, si yo tengo una distribución Linux, casi todas las distribuciones Linux son iguales. Tienen el mismo file system, tienen la misma distribución de los directorios, a veces cambia uno que otro, pero eso se puede arreglar. El tema es el kernel del Linux y el tema es que si yo llego con un problema a un caso de soporte, ellos me piden identificar el sistema operativo. Y si el sistema operativo no está soportado,
no le responden o sea, le dicen que el caso de soporte no se puede continuar, pues porque no está en una versión soportada. Hay una lista de compatibilidad que ustedes descargan desde Veritas, que se llama Software Compatibility List, Hardware Compatibility List, tanto de Backup Exec como de NetBackup, en la cual ustedes pueden validar si ese sistema operativo o si esa aplicación tenemos soporte. Como que los temas de la nube. Bien, ¿qué ambientes virtuales soportamos? Backup Exec soporta Hyper-V, soporta VMware y soporta Citrix. VMware y Microsoft, Hyper-V y VMware se soportan en algo que se llama Backup on Host, o sea que se integran a nivel del hipervisor. Que yo puedo, no necesito instalar agentes dentro de cada una de las máquinas virtuales, sino que lo tomo a través de la integración con el API de VMware o con el API de Hyper-V y tomo el backup directamente desde el storage, ¿sí? Mientras que en Citrix eso no lo puedo hacer. En Citrix yo puedo tomar backup, pero en este caso tiene que ser on-host, es decir, tengo que instalar un agente de backup en cada una de las máquinas virtuales que estén en Citrix, para que tengan presente eso. Ahora, NetBackup pues tiene una amplia variedad de ambientes virtualizados. Tenemos pues VMware Hyper-V, Citrix, IBM, eso que se llaman las zonas, los LPARs, toda la integración con Oracle Solaris, las zonas de Solaris, los LPAR de IBM, los LPAR de Hewlett Packard, y además de eso soportamos Nutanix y soportamos Red Hat Enterprise Virtualization y todo lo que tenga que ver con contenedores, todo lo que tenga que ver con nuevos ambientes virtualizados también los estamos respaldando. ¿Qué plataformas en la nube soportamos? En general son muy parecidas a las plataformas en la nube, hay alguna que otra que no. Aquí hay importante que pensemos es, pregunta Enrique Gamarra, para entornos de virtualización con Red Hat, ¿también es por agentes en cada máquina virtual? Bueno, esa es una pregunta y hay otra. Ya te respondo esta primera. No. Para Red Hat Enterprise Virtualization funciona exactamente igual que como VMware y Hyper-V, es decir, no necesita agentes dentro de cada máquina virtual, sino se respalda a nivel de hipervisor. Lo mismo que en Nutanix, se respalda a nivel de hipervisor, no necesita que se pongan agentes dentro de cada máquina virtual. Y sobre los sistemas operativos, sí soportamos, IX es parte, digamos, de lo que se llamaba Unix System 5. IX y Solaris son Unix, básicamente. Sí lo soportamos. Tanto Backup Exec como NetBackup soportan IX y soportan Solaris. Bien, continuemos. ¿Qué plataformas en la nube? Entonces, como les decía, casi todas las plataformas se soportan en los dos lados, pero tenemos que entender de qué se trata la nube. Entonces, la nube la podemos usar como destino del backup, es decir, puedo guardar un backup en la nube, enviar el backup hacia la nube, y la otra cosa que puedo hacer es tomar backup dentro de la nube. Es decir, yo tengo un ambiente Azure, yo tengo un ambiente Amazon, yo tengo un ambiente Google y quiero tomar backup a esos servidores que están allá en la nube de Google. Eso también lo puedo hacer, ¿sí? O de Amazon o de Azure. Algunos otros entornos es difícil, pero también se puede hacer. En los otros entornos también se puede hacer, pero sobre los cuales tenemos pruebas de que sí nos funciona perfectamente es sobre Google, Amazon y Azure. Todos estos entornos los funcionamos perfectamente. Pregunta, ¿podemos soportar el ambiente de virtualización de Oracle? Sí lo podemos soportar fundamentalmente en el backup. Podemos soportar Oracle. Digamos, dependiendo, si, como les digo, del entorno, las características y el acceso que nos dé el servicio en la nube,
podemos respaldar prácticamente todo. Y aquí hay una cosa importante. Nosotros no, cobramos por el valor del servicio en la nube. Primero hay que tener claro que Veritas no ofrece servicios en la nube ni para Backup Exec ni para NetBackup. O sea, un storage, un espacio de almacenamiento en la nube no lo tenemos, ni para que guarden sus backups, ni para que desplieguen la herramienta. Ustedes pueden implementar NetBackup o Backup Exec en el Azure Marketplace, en el Google Marketplace, en el Amazon Marketplace o como se les llame, y allá encuentran el sistema operativo, pero ustedes tienen que comprar la licencia con nosotros. Y el storage que ustedes necesiten, los recursos de máquina, el procesamiento, la red y todo, lo tienen que pagar a Microsoft. Por eso con licencia online tienen una ventaja, y es que ustedes pueden, en todos los países tenemos Microsoft Azure, y ustedes pueden en todos los países hacer, pues, llamémoslos combos o bundles con Microsoft y con Veritas. Entonces, como les digo, podemos respaldar pues, prácticamente cualquier plataforma. La otra, ¿cuáles son las consideraciones del ambiente? En Backup Exec, no tenemos un administrador dedicado. El administrador es el que maneja las bases de datos, es el que maneja el servidor 1, el 2, el 3, es el que pone las cintas, es el administrador que además cuando está libre ayuda a hacer el aseo, etcétera. Créanme que a algunos nos ha tocado duro cuando trabajamos con empresas, sobre todo cuando eran nuestros inicios, nos ponían a pasar la noche entera para hacer el seguimiento de unas cintas o pasar la noche entera validando que una operación se completara, etc. No podemos, pues, un administrador, no tenemos un administrador dedicado para esta clase de funciones. La otra cosa para Backup Exec es que sea sensible al precio, es decir, estamos compitiendo contra BIM. BIM y Backup Exec, los precios de BIM y de Backup Exec se parecen mucho. Si nosotros enfrentamos a la competencia con Backup Exec y si BIM decide bajarse el precio, nosotros también podemos bajar el precio. No ocurre lo mismo con NetBackup. Con NetBackup la diferencia de precios es muy grande y no puedo enfrentar con NetBackup, ¿sí? Dije NetBackup, no sé. Con NetBackup la diferencia de precios es muy grande, muy grande. No puedo llegar a pedirle a alguien que me dé un descuento del 99% para poder igualar el precio. Es difícil. Entonces, por eso tenemos que pensar en la solución adecuada cuando estemos enfrentando la competencia. Ahora, si ya la competencia tiene algunas funcionalidades que no tiene Backup Exec, pues sí nos toca mirar cómo la pela de llegar a un buen precio para que el cliente entienda que además hay otra ganancia con el backup, no solamente el tema del precio. Digamos, es una experiencia muy básica del cliente, es una consola Windows, una interfaz Windows que está instalada en un servidor de Windows. NetBackup Exec, el servidor de medios, o sea, la consola de Backup Exec está instalada en una máquina Windows Server y funciona igual como cualquier aplicación de Microsoft, las ventanas de Microsoft, o sea, es igual, tiene los mismos botones y todo lo demás. No son mucho lo que se necesita conocer para manejar el tema de administrar Backup Exec. No se necesita una gran experiencia, un gran conocimiento, porque son, digamos, son ambientes que se esperan pequeños, con 3 servidores, 5 servidores, 10 servidores, y algunas aplicaciones, etcétera, que yo puedo controlar. En cambio, en NetBackup, pues necesita un administrador dedicado. Casi siempre la empresa tiene un administrador dedicado. No es que lo necesite, pero casi todas las empresas dicen, yo tengo un administrador para el storage, yo tengo un administrador para el backup, tengo un administrador para la seguridad. Eso porque el tamaño de la empresa lo justifica. Es un ambiente complejo, tienen bases de datos en IX, tienen bases de datos en Solaris, tienen aplicaciones muy especializadas. Incluso algunos clientes han llegado a nosotros porque dentro de los requisitos del software que compraron es que se tienen que respaldar con NetBackup o con Backup Exec. Llegan y dicen, no, es que cuando uno habla con el cliente final,
dicen, yo necesito que ustedes me vendan NetBackup. ¿Y por qué necesitan que le vendamos NetBackup? Ah, porque es que compré el producto X de automatización de lo que sea, y dentro de los requisitos dice software soportado, NetBackup. Entonces, pues deben comprar NetBackup. Entonces, pues ya es específico por la complejidad, tiene soporte para bases, aplicaciones y bases de datos sobre Unix, o sea, sobre AIX, sobre Solaris. HPUX ya casi no existe, creo que ya va en modo de desaparición, entonces, por eso no la menciono tanto, aunque la soportamos actualmente. Ultimate Replicator, que es una funcionalidad para replicar entre dominios, y además de eso, BackupExec no tiene appliances hasta ahora. Parece que en el futuro próximo van a haber appliances de BackupExec, pero NetBackup sí tiene appliances, sí podemos vender el hardware acompañado con el software, y a, eso va a ayudar a integrar mucho, o ayuda mucho para, digamos, hacer una oferta completa en donde se ofrezca el servidor que se necesita, el storage que se necesita y el software que necesita el cliente. Eso también se vuelve una ventaja competitiva de el estar ofreciendo una appliance. En este momento solo tenemos appliance de NetBackup. Por favor, si tienen preguntas, no lo duden, no duden en hacerlo. Bien, ahora aquí tenemos, digamos, un cruce de lo que hacen los dos entornos y lo que está en el medio. Si se pueden dar cuenta, BackupExec están considerados en un rango de entre menos de 60 terabytes de backups. No significa que lo pueda hacer más, pero pues, digamos que se piensa en un ambiente mediano pequeño, una menos de 150 máquinas virtuales, aunque lo puede hacer técnicamente más, y cosas como que tiene un data center pequeño o mediano, que está enfocado en aplicaciones Microsoft, eh, que tiene almacenamiento, digamos, del mediano alcance, el presupuesto es de menos de $50,000, tiene pocos administradores de IT, 1 a 3 administradores para todo el ambiente, que tiene Disaster Recovery con Azure Site Recovery. También BackupExec tiene Disaster Recovery. Es una solución que se vende junto con Microsoft Azure Site Recovery. O sea, de nuestra parte está la facilidad de que se pueda hacer, y de la parte de Microsoft, pues habría que comprar ese servicio en Microsoft. En cuanto a seguridad, pues del mediano mercado, el segmento de negocios, perdón, del mercado medio, y en cuanto a la facilidad de utilizar, pues es realmente una consola muy sencilla. Por el lado del backup, pues tenemos aplicaciones no SQL, aplicaciones de bases de datos open source, bases de datos relacionales, más de 10 administradores. En cuanto a la administración de ambientes virtualizados, pues tenemos Active Hypervisor, Red Hat Enterprise Virtualization, KVM, OpenStack, Azure Stack, un ambiente de data center grande, protección y cargas en la nube, appliances integrados. Podemos tomarle backup a Kubernetes y a Cloud Pass. Podemos tomarle backup, utilizar backup hacia la nube como Disaster Recovery. Podemos integrarnos con APIs de automatización y análisis, grande escala, presupuestos de más de $100,000, y pues es manejo de hardware, de snapshot de hardware de varios proveedores. En el medio de las dos, lo que es común en los dos, en ambos respaldamos Hyper-V, VMware, y en ambos respaldamos Windows, Linux y Unix. Administradores de 4 a 9, pues más o menos, también podemos, digamos, se ajusta a oficinas remotas, podemos enviar backup a cinta, a dispositivos de almacenamiento que tengan capacidades UST, que es Open Storage y que puede ser, digamos, almacenamiento de casi que cualquier fabricante.
de duplicación global, o sea, hacemos de duplicación tanto en Backup Exec como en NetBackup. En la nube también hacemos de duplicación, no sé si está acá. Es resiliente al ransomware, se puede utilizar en la nube como target, puede proteger y recuperar en cualquier parte. O sea, tenemos disaster recovery para recuperar en cualquier lado, digamos, todo el sistema operativo, etcétera. Reportes agendados y puede cubrir también a las pequeñas empresas dependiendo de las necesidades de ellas. ¿Preguntas? Los veo muy callados. Claro que tengo mucho para hablar, por eso es que tampoco. Pero por favor, alcen la mano, pregunten lo que necesiten, que yo estoy acá atento. Aquí un resumen en cuadro. Esta presentación ustedes la van a recibir, ¿no? Así que, pues también sirve la presentación como apoyo para que ustedes la van a recibir en PDF porque es muy grande, pero les sirve para apoyo para que ustedes la utilicen con sus clientes. Entonces, aquí tenemos una conjunción de los dos, lo que les comenté antes en el diagrama anterior, Backup Exec, de 1 a cientos de servidores, pequeños centros de datos, gigabyte o terabyte de datos, solo Windows, enfoque en aplicaciones de Microsoft, facilidad de uso, cientos de servidores, también aplica para el backup o NetBackup, terabyte de datos, Windows y Linux, VMware Hyper-V de duplicación, copia de seguridad en la nube pública, un presupuesto mediano. Y NetBackup para miles de servidores, hablamos de ubicaciones de muchos lugares en un país, con data centers en diferentes lados, terabytes a petabytes de datos, ambiente heterogéneo, bases de datos empresariales, servidores de medios Unix, con los servidores en Backup Exec son solo Windows en la consola, mientras que en el Backup se pueden tener en Solaris, en Unix, o sea, Solaris IX, en Linux o en Windows. Informes personalizados, esos son los clientes de NetBackup. Ahora, hay otros productos que tiene Veritas para tomar backup. El Veritas System Recovery, que es para tomarle backup a los PCs, para sacar imagen de los PCs. No sé si alguno recuerda el famoso Ghost. Este es el sucesor de Ghost. Recuerden que Veritas y Symantec eran una sola empresa hace unos años. Y este es un producto que se despegó de Ghost como la capacidad de recuperar todo un sistema. O sea, poder coger, se me dañó mi laptop, poderla recuperar en otro hardware, el mismo laptop con el mismo sistema operativo y la misma Veritas Desktop Laptop Option para vender, no, perdón, para atender la solución de equipos de cliente final, PCs. Ese DLO es para tomarle backup a los datos de los PCs. Ese DLO y ese System Recovery son productos aparte, no vienen integrados dentro de Backup Exec o NetBackup, sino productos aparte con su consola propia, con sus funcionalidades propias. Bueno, entonces veamos rápidamente una tabla de comparación de funciones. ¿Cuáles son las funciones que podemos comparar entre cada una de ellas en cuanto a algunas cosas que tienen ambas arquitecturas para que se encuentren? Yo lo que quiero es que ustedes tengan claro que cuando ustedes venden Backup Exec, no están vendiendo una herramienta inferior a lo que necesita un cliente. Tienen que vender una herramienta justo a las necesidades del cliente. Si el cliente necesita NetBackup, pues tenemos que buscar la manera de conseguir que el cliente pues se satisfaga las necesidades más allá de lo que tenga que ver con el precio. Entonces, empecemos por la arquitectura. Aquí ustedes pueden ver lo que tiene NetBackup y lo que tiene Backup Exec. Como les digo, estos cuadritos también los van a tener. Entonces, ¿qué cosas no tiene Backup Exec que tiene NetBackup? Algo que se llama Fiber Transport. O sea, no podemos enviar backup a través de canales de fibra óptica, aunque hay una observación ahí, y es que si es un ambiente, por ejemplo, VMware, un ambiente de virtualización, yo sí puedo enviar datos a través del hipervisor
a través de la SAN del hipervisor, si el hipervisor tuviera SAN. Pero yo no puedo conectar un almacenamiento que esté dentro de la zona de la SAN directamente a mi servidor de medios, a mi consola de backup exec. En cambio, NetBackup sí lo puede hacer, tanto en un servidor que yo tenga con un HBA como en una appliance nuestro. También yo puedo enviar backup no sobre Ethernet, sino sobre Fiber Transport. Otra cosa que no tenemos son dominios de backup, es decir, si una empresa es suficientemente grande como para que pueda tener un dominio en la ciudad 1, un dominio en la ciudad 2 y utilizarlo como un mecanismo de réplica entre los dos dominios, eso solo lo puede hacer un backup. Cliente de SAN, o sea, que un cliente pueda escribir directamente hacia la SAN, tampoco lo puede hacer. Uno era el servidor de medios que no puede escribir a la SAN con backup exec, y otro es que no puede, un cliente no puede escribir a través de la SAN con backup exec, con el backup sí lo puede hacer. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una librería en la SAN digamos, conectada a un switch SAN, no, a la SAN, que si yo tengo un switch y yo tengo una librería, o sea, un almacenamiento en cintas que tiene fibra óptica conectada a esa infraestructura, yo no puedo enviar con backup exec el backup hacia ese dispositivo. En ese caso tiene que ser el dispositivo conectado directamente al servidor de medios y no a través de la SAN. Eso es, digamos, lo que tiene, que no puede hacer backup exec, lo mismo que los clientes de Snapshot, que son Snapshot. Como les dije, Snapshot no significa que los snapshots de VMware no se pueden hacer. Sí se pueden hacer los snapshots, pero esos snapshots son integrados de VMware y en ese no tiene ningún problema. Pero en los snapshots de los almacenamientos no nos podemos integrar para hacer eso. Ni ofrecemos una appliance como parte de la solución. Eso en cuanto a la arquitectura. En cuanto a los reportes, pues, uy, aquí se me fue mal. El software de monitoreo y soluciones de appliance, pues no lo tenemos. Digamos que a pesar de que hay un producto que se llama Aptar IT Analytics que pudiera utilizarse como backup exec para reportar backup exec, pues con pues sería un producto adicional, mientras que NetBackup sí traen su propia herramienta de monitoreo para administrar appliance que se llama OpCenter y la consola de la appliance. Monitoreo web y consola web. La consola web, esto también sirve para responder los RFIs. Si preguntan, ¿qué debe tener consola web? Backup exec no tiene, hasta el momento no tiene consola web. Es posible que esa circunstancia cambie, pero hoy día, si van a entregar un pliego, no lo tenemos. Soporte de tendencias y pronóstico, es decir, hacer trending sobre el almacenamiento, cuándo va a crecer, cuándo va a vencerse o a cumplirse el espacio que tengo. Eso no lo puedo hacer sino con NetBackup. Gestión de datos. Entonces, todo lo podemos hacer con los dos. Full backup, backup diferenciales, backup incrementales, protección basada en políticas, compresión de hardware, compresión de software, backups a disco, backups a cinta, integración con la nube y con hardware de terceros para, digamos, si tenemos de duplicación con otro proveedor de duplicación, nosotros ofrecemos de duplicación, pero si otro proveedor de duplicación tiene esta capacidad. Virtualización con VMware. Backup exec solo lo soporta VMware y Hyper-V y ocasionalmente Citrix, pero digamos de otra manera. Entonces, pensando en VMware, pues qué cosa no tenemos, recuperación granular de carpetas de Linux, recuperación granular de archivos BMDK que tengan más de 2 terabytes, aunque esto se viene mejorando últimamente. Protección consistente de máquina. El BADP es la tecnología que tiene VMware para tomar backup a través de su API. Y pues no hay protección, digamos que la protección para Linux es un poco compleja ahí, aunque ya ha venido también mejorando. Integración con Cloud Director no la tenemos con Backup Exec. Políticas inteligentes de VMware no las tenemos con Backup Exec. Y Accelerator for VMware no la tenemos con Backup Exec. Con Hyper-V. Entonces, incluso aquí hay,
Bueno, aquí sí se me fue mal estos chulitos porque ya existe Block Optimization con NetBackup. Como les decía, Backup Exec sí fue pensada para Microsoft. NetBackup llegó después. ¿Sí? Entonces, la herramienta adecuada para ambientes Windows es Backup Exec. Y digamos que lo único que no tenemos es limitaciones con Linux. Todo lo demás se cumple, este lo tengo que arreglar porque esto ya lo podemos hacer. Optimización de datos, entonces podemos hacer data duplication en los dos. Las de duplicaciones de backup y en backup son diferentes y, digamos, hacen un procedimiento diferente, un método, mecanismo diferente. ¿Cuál lo hacemos? Hacemos de duplicación en la nube, hacemos de duplicación por compresión por hardware y software, tecnología de backup sintéticos, que lo tenemos parcialmente en Backup Exec y en todo lo demás. Aplicaciones de Microsoft, pues las reportamos, soportamos todo. En caso de Backup Exec, pues tenemos limitaciones con las Backup of Host. Cuando son Backup of Host, es para quitarle la carga a un servidor. Es una técnica que me permite que yo vaya, digamos, extrayendo la data hacia otro host y luego tomar el backup desde ese host. Es como sacar una copia por fuera un momento, una especie como de vaciado temporal de los datos hacia disco para que luego yo envíe ese backup, por ejemplo, a una cinta. Entonces, eso puede funcionar. Pero aquí es importante, ambos tienen listas de compatibilidad de software y ambos tienen versiones, porque es importante. Aquí dice, tiene duplicación, tiene granularidad con SQL. ¿Cuál versión de SQL? Entonces, en las listas de compatibilidad que ustedes encuentran en Veritas lo van a encontrar. Aplicaciones que no son Microsoft. Aquí están las aplicaciones que soporta NetBackup y que no soporta Backup Exec. Tenemos SAP HANA, tenemos DB2, Sybase, Informix, SAP Max con base de datos MaxDB, Apache Hadoop, Apache HBase, MariaDB, MongoDB, MySQL, Postgres y SQLite. Como pueden darse cuenta, hay un montón de aplicaciones y esas aplicaciones soportan las que son soportadas sobre Unix o sobre Linux, están allá. O sea, Hadoop y HBase no funcionan sobre Windows, eso funciona sobre Linux, ¿sí? Bueno, no estoy seguro, pero bueno, igual esto funciona, la mayoría de estas aplicaciones que no soporta Backup Exec funcionan sobre Linux y esos agentes digamos, para poderlo respaldar necesitamos NetBackup o necesitamos que el cliente decida si quiere hacer restauración granular de esas aplicaciones o si quiere una restauración vaciado, con scripts, ¿cierto? O sea, generar un script para hacer una backup de esa base de datos y luego tomarle backup como de agente del sistema operativo. Grandes tamaños de datos. Para file system o archivos de más de un solo archivo de 2 terabytes, pues Backup Exec no es muy bueno. En cambio, en el Backup sí sabe manejar perfectamente esos grandes volúmenes de datos, entonces por eso, tanto en la tecnología de backup sintéticos, funcionan para ambos, pero en todo lo demás sí es con el backup. Soporte y administración de dispositivos de almacenamiento, entonces estamos hablando de toda esa cantidad de hardware de almacenamiento que tiene el mercado. Nosotros podemos hacer eso casi con todos los dispositivos y hay algunas funcionalidades que no las tiene Backup Exec, como el pool de duplicaciones el Media Server de Duplication Pool, el Multistreaming Support y el Client Multiplexing Support solo los tiene NetBackup. Para multistreaming es para la capacidad de enviar muchos streams de un solo backup, muchos ráfagas, muchos flujos de datos de un solo backup para que rinda más la operación de backup. Y la multiplexación es dividir o guardar el backup en diferentes cintas, por ejemplo,
para complementarse, para que rinda más esa capacidad. Replicación de datos, entonces, pues, tenemos de duplicación optimizada tanto local como en la nube. Auto-email replication es solo de NetBackup. Auto-email replication con destinos o orientada o con objetivos. NetBackup y Snapshot para NetApp y para algunas otras funcionalidades con NetBackup. NDMP es un protocolo que se llama Network Data Management Protocol y es un protocolo que traen algunas NAS. Ese protocolo funciona perfectamente en las dos herramientas para esto. Entonces, si la NAS, eso tiene que tener una precondición. La NAS debe tener protocolo NDMP. Claro, si no tiene protocolo NDMP no sirve. Entonces, cuando se compra una NAS, uno valida y en esa NAS ahí está esta funcionalidad. Algunos proveedores la entregan habilitada, algunas cobran una licencia por habilitar el protocolo NDMP. Cuando yo habilito ese protocolo NDMP, puedo enviar, como una NAS espera que es de grandes cantidades de datos, yo puedo enviar un flujo de backup constante, ráfagas de backup constante en un protocolo que no es el protocolo TCP/IP, o sea que es casi que un protocolo propio, una ráfaga propia que no va a estar sujeta a lo que tiene que ver cuando mando sobre la red tradicional este tipo de paquetes. De hecho, el paquete de NDMP es mucho más grande que un paquete IP. Eso lo permite, digamos, una gran cantidad de funcionalidades como las que ustedes ven acá. Seguridad y auditoría, entonces tenemos control de acceso para los usuarios, eso lo hace solo NetBackup. Control de funciones de auditoría también lo hace NetBackup. Sign-on en la web solo lo hace NetBackup. Role-based access control solo lo hace NetBackup. Lo demás, si lo hacemos con otros productos, ¿sabes? Encripción, in-flight encryption, at-rest encryption, o sea, encripción de los datos en movimiento y encripción de los datos en reposo. Y los componentes de comunicación, integración, también, digamos, lo tenemos en cuanto a la seguridad. El Bare Metal Recovery, que es una funcionalidad que permite que si yo le tomo un backup completo a un sistema, lo pueda reconstruir o hacer una imagen del mismo en otro hardware. O lo pueda convertir en una máquina virtual o lo pueda convertir de una máquina virtual a una máquina física. Esa capacidad la tienen los dos productos. Entonces la tenemos en NetBackup. ¿Qué no tenemos en Backup Exec? Pues el Unix support. O sea, no podemos tomar una imagen de un equipo Unix y reconstruirla a una imagen Solaris o IX, que una máquina Linux. Recuperación de múltiples servidores tampoco lo podemos hacer sino solo con NetBackup. Soporte en la nube, como vimos, pues soportamos casi todas las nubes, las más conocidas, algunas como el Oracle Cloud, pues Oracle dice que no soporta NetBackup dentro de digamos, sus pruebas. Tal vez no se han hecho pruebas sobre Backup Exec, pero pues igual las empresas que utilizan Oracle Cloud, digamos, tienen unos compromisos altos en cuanto a su infraestructura, por lo cual pues NetBackup sería adecuado. Lo mismo que AT&T Synaptic, no sé si esta todavía existe, y el Rackspace, tampoco sé si todavía existe. Muy bien, tenemos appliances en NetBackup solamente, no tenemos appliances en Backup Exec por lo pronto. Y si ustedes se dan cuenta, tenemos appliances de NetBackup 5250, 5350, tenemos los Flex Appliance. La ventaja que tienen los Flex Appliance con respecto a los otros es que los Flex Appliance traen la tecnología de Dockers, de modo tal que yo pueda hacer múltiples despliegues, múltiples roles dentro del mismo hardware. O sea, yo puedo crear un contenedor en un 5350 o en un 5150 para que sea el rol de master server, otro Docker para que sea de media server, otro Docker para un media server de duplicación o de Cloud Catalyst. Puedo hacer múltiples Docker dentro de una plan dependiendo
la capacidad que tenga el appliance. La ventaja que tienen los appliances de Veritas es que vienen todo integrado. Primero, dentro de la appliance hay un sistema operativo Red Hat, pero es propietario de Veritas, es decir, es cerrado por Veritas. No es administrable, sino solamente limitado a la operación del backup, endurecido por Veritas, protegido, y el cual recibe soporte de parte de Veritas con el mismo appliance. El hardware recibe soporte del mismo Veritas, los discos duros, las fuentes de poder, todo esto. Ustedes levantan un caso de soporte a Veritas, no al proveedor del hardware, sino a Veritas, que es el que es el responsable. Digamos que estos appliances son construidos para Veritas con propósito específico. Y tienen un punto de soporte, un único punto de soporte en un lugar en la web en la cual el appliance se puede conectar y puede recibir soporte, algo que se llama Call Home, que permite que usted se conecte directamente con soporte sin el proceso largo de ir a la página web, de mandar un correo, de esperar que se lo clasifique. Aquí es casi directo la comunicación y el centro de soporte de Veritas. Además de eso, tiene soporte proactivo estos appliances, de modo que si yo le habilito el Call Home, también en esa consola de Veritas se puede validar el estado del dispositivo y se pueden encontrar si un disco está fallando, si un elemento del hardware está fallando. Puede la empresa Veritas enviar en cada país. Hay un proveedor de hardware que tiene las piezas en stock para llevárselas dentro de la siguiente 4 a 8 horas, entregarles el nuevo soporte. Eso depende de la región, el lugar donde estén. Es decir, no es lo mismo que estén en la capital, así están en una provincia, entonces siempre hay un tiempo digamos, de disposición y de entrega de esos equipos. También tenemos una plan virtual que se puede montar en un ambiente VMware y que pues digamos que no sería hardware, sino sería la posibilidad de tener la potencia de las capacidades de una appliance, las funcionalidades de una appliance, pero montados como una máquina virtual dentro de un ambiente virtual. En este caso, el ambiente del cliente. Y finalmente tenemos el appliance 3340, que es para long term retention. Es una appliance que tiene una capacidad hasta de 2.5 petabytes, 2544 TB, para guardar, o sea, para reemplazar las cintas. Eso lo podemos hacer con el appliance 3340. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la vieron la charla? Ya creo que ya nos quedan 6 minutos para que pregunten, 6 minutos para que alguien quiera, digamos, darnos alguna observación. Vamos a ver. ¿Cuántos de ustedes conocían o tenían claro este tipo de información? ¿Cuántos? Alcen la mano los que ya tenían esta información clara y que no fue, o sea, no era una novedad. Bueno, eh, veo que hay varias empresas de varios países. Aquí tenemos una Leonardo Hermosilla. Dice que 50-50, no las conocía todas. Bueno, tenemos muchas personas acá, les agradecemos mucho el tiempo de estar acá. La idea es que eh, en cada uno de sus países, ustedes van a encontrar en Colombia, pues encuentran a Ángel, encuentran a Ingrid. No sé si Ángel quiera ahorita hablar algo, ya dame un segundo, ya te doy Ángel Villamil. Perfecto, Hernando. Dice, sirven esas actualizaciones de información. Muy bien. Entonces les decía, en cada país hay un product manager, hay un preventa y hay un inside sales. Son los que estamos hoy día acá, estamos los de Colombia, pero pues
lo van a encontrar en cada país. Es decir, cuando hay muchas ocasiones, muchos eventos que programa LOL con personas de diferentes países para que ustedes tengan, sí, para que ustedes tengan claridad sobre este asunto. ¿Listo? No sé si quieres hablar un minuto, Ángel, o si no, ya pues damos por concluida la sesión. No, bueno, buenas tardes, buenos días a todos. Muchas gracias por la participación a este evento. Lo importante de estas charlas que tenemos es que puedan aprender un poquito más. A veces hay cositas que siempre se nos escapan y que pues nos ayudan a recordarlas. Todavía tenemos dos eventos próximos en donde vamos a hablar también todo el tema de profundidad de ransomware, eh, en donde vamos a hablar de NetBackup como servicio. Entonces, importante pues que también se puedan inscribir a estos eventos. Como decía, yo soy Product Manager en Colombia. Cuenten conmigo para lo que necesiten, para ver proyectos, para buscar eventos. Si necesitan apoyo ante sus usuarios o sus clientes, podemos hacer alguna charla específica. Entonces, bueno, pues ahí estamos en contacto. Está también Carlos que nos va a apoyar siempre con toda la parte técnica y de preventa. Entonces, eh, digamos que somos un gran equipo desde Licencias Online para que se sientan apoyados y respaldados. También pueden acudir a Ingrid, que es otra compañerita que nos ayuda a nosotros y que pues estamos al servicio de ustedes. Y pues muchas gracias a todos por su participación. Vale, muchas gracias a todos. Tenemos que cerrar ya la sesión, se nos cumplió el tiempo. Cualquier duda, pues consúltenos. Ustedes nos conocen en cada país. Muchas gracias por el tiempo y muy buena tarde. Buen día, pues.